Dios les bendiga, hermanos, un día más. Hermanos y hermanas, les saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes y la bendición del Señor llegue a sus vidas, a sus familias, a sus hogares. Y mi oración es de que el Señor no deje a su pueblo, a sus hijos, a su iglesia, porque somos personas que estamos tan necesitados de nuestro Dios y continuamos orando para que todo esto que está sucediendo, no solamente en esta área, sino es en todo el mundo, amén, de esta pandemia, que todo esto sea parte del pasado y que volvamos otra vez a reunirnos como iglesia. Es por eso que seguimos orando, seguimos exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El próximo domingo, 27 de septiembre, se va a hacer el servicio aquí en el estacionamiento atrás de la iglesia. Saben que todos estamos invitados, esperamos vernos ahí y darnos un saludo, aunque sea de lejecitos, y saludarnos, decirnos cómo estás, hermano. Sabemos que muchas veces es difícil reunirnos como iglesia, pero bueno, cuando se hace desde antemano comienza uno a hacer el esfuerzo por reunirse, entonces uno se reúne para la honra y la gloria de nuestro Dios. Bueno, hoy vamos a hablar o veremos algo que son los propósitos o los planes de Dios para comunicarse con su pueblo, con la iglesia, y que hay algunas maneras como Dios se comunica, y hoy vamos a mirar algunas de ellas para que nos familiaricemos como iglesia, como hijos de Dios. Pero primero hoy veremos algunas maneras, ¿verdad? Y esta es la primera manera como Dios se comunica con la iglesia o con sus hijos, es a través de la palabra de Dios. Y quiero llevarte a esta porción bíblica donde dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El verso 17 nos dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Cierra tus ojos por un momento y vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe en esta enseñanza y que nos enseñe de la manera más sencilla para que podamos entender y comprender la palabra de nuestro Dios. Padre, gracias por la palabra, Señor, que nos vas a estar dando hoy en este día, porque sabemos que tu palabra, Señor, es poderosa, es eficaz, capaz de transformar la vida del hombre, capaz de llegar hasta lo más profundo del corazón, capaz de discernir aún los pensamientos. Por eso, Señor, a hoy en este día, Señor, me dispongo, oh Dios, Señor, a que tomes mi boca, oh Dios, que uses, oh Dios, mi voz, oh Dios, para transmitir, oh Dios, Señor, tu palabra, tu mensaje, tus planes, tus propósitos a tu pueblo. Señor, oramos para que tú, Señor, nos guíes, oh Dios, y que tu palabra sea de bendición, Señor, a tu iglesia, oh Dios, que donde quiera que están mis hermanos escuchando, oh Dios, en sus hogares, tú puedas bendecirles, tú puedas, Señor, darles el alimento, Señor, espiritual necesario para sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, ahí en casa puedes tomar un lápiz, un papel y tomar nota de cada porción bíblica que vamos a estar leyendo, ¿verdad? Porque como sabes que me gusta escudriñar la palabra de Dios, y cada una de mis predicaciones, ¿verdad? Pues le pongo mucho contenido bíblico para que sea Dios hablando a nuestras vidas, para que sea Dios hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, y de esa manera podamos ser totalmente bendecidos por la palabra de nuestro Dios. Bueno, a través de la palabra, Dios se comunica con su pueblo, y la palabra tiene un fin, como nos dice aquí el verso 17, a fin
de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, el fin de la palabra es preparar al hombre y a la mujer para desarrollar la obra de nuestro Dios, para desarrollar los planes, ¿verdad? Los propósitos que tiene Dios en su mente, en su corazón, para que cada uno de nosotros los ejecutemos. Entonces, ese es el fin por lo cual la palabra de Dios debe estar en nuestras vidas. Cada día debemos de tomar una porción de la palabra y hacerla nuestra, para que de esa manera podamos nosotros recibir el mensaje de nuestro Dios, y de esa manera podamos entender también la palabra de Dios, ya que es una de las maneras como Dios se comunica con su iglesia, con su pueblo, con sus hijos. Otra de las maneras como Dios se comunica con su iglesia es a través del Espíritu Santo, o por medio del Espíritu Santo. Dios se comunica con su iglesia, y también hay porciones de la palabra de Dios que nos llevan para poder entender y comprender cómo el Espíritu de Dios habla a cada vida, a cada corazón. En 1 Corintios capítulo 2, el verso 10 al 12 nos dice esto. La semana pasada les hablé de esta porción, pero les hablé de un punto totalmente diferente, como una promesa que era lo mejor que Dios había preparado para la iglesia. Pero hoy te quiero llevar a esta porción, la misma porción, pero vamos a mirarla de diferente ángulo. Cómo Dios, ¿verdad?, nos habla a través del Espíritu Santo, y nos dice así en 1 Corintios 2, 10 al 12. Bueno, desde el 9. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El verso 10 nos dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El verso 11 nos dice: ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo habla a su iglesia para que sepamos, dice aquí en el verso 12, los últimos renglones. Así de que todos los creyentes tienen dentro de sí al Espíritu Santo, que conoce perfectamente el plan de Dios y lo comunica al espíritu del hombre. Qué grande y qué maravilloso es nuestro Dios al hablarnos a nosotros de diferentes maneras, de diferentes formas, porque la palabra de Dios realmente nos enseña y nos capacita para que seamos hombres, y también las hermanas mujeres, ¿verdad?, que están dispuestas a hacer la voluntad de nuestro Dios. Es por eso que el Espíritu Santo, cuando comunica, ¿verdad?, los planes de Dios a nosotros, o las cosas reveladas que provienen del Espíritu, ¿verdad?, casi siempre esto lo comunica a su iglesia, a los hombres de fe, aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, porque el incrédulo es incapaz de entender las cosas de Dios. O sea, que ellos, aunque miren o aunque escuchen, es difícil que puedan entender el plan o los designios de Dios. El Espíritu Santo siempre va a dar testimonio de la existencia espiritual y nos hace comprender la verdad. Cuando Dios nos habla, su primer objetivo consiste en que comprendamos la verdad. Y si nosotros hablamos español,
Él no nos va a venir, ¿verdad? Y nos va a comunicar esas verdades en hebreo o en ruso, o en chino o en cualquier otro de este dialecto. No, Él siempre nos va a comunicar sus verdades claramente para que nosotros las entendamos, las comprendamos y de esa manera poderlas ejecutar, ¿verdad? Cuando a veces parecemos no entender, no es porque a Dios le falte claridad o cómo nosotros podamos entenderle. Generalmente hay algo en nuestra vida que impide siempre oír su voz. Siempre tenemos demasiada información del mundo o tenemos demasiadas cosas, ¿verdad?, de la vida, y eso nos impide que escuchemos la voz de nuestro Dios. Siempre Dios habla claramente, Él es preciso y conciso. Porque tiene siempre Él objetivos específicos para cada uno de nosotros y para entender sus propósitos. Siempre vamos a poder nosotros, ¿verdad? Cuando Él hable a nuestras vidas, siempre vamos a poder entender claramente. La única manera como no vamos a poder entender es cuando hay algo que está estorbando en nuestra vida, que no podemos mirar, que no podemos oír, ¿verdad? Es porque algo estorba en nosotros, no en Dios. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Y otra manera, ¿verdad? Llevamos dos. Primero, Dios habla por medio de su palabra. Segunda, Dios habla por medio del Espíritu. Y tercera, Dios nos habla a través de otras personas. En Hebreos capítulo 1, verso 1 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Bueno, la Biblia registra en Éxodo capítulo 5, este es un ejemplo que te voy a dar, que Dios habló a Faraón por medio de Moisés o a través de Moisés, ¿verdad? Dios usó las circunstancias, ¿verdad? En este caso las conocemos como las plagas, para convencer al líder de Egipto de liberar al pueblo de Dios de la esclavitud. Pero el faraón no quiso escuchar, ¿verdad? En Éxodo capítulo 5, del verso 1, nos dice así: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo y celebrarme fiesta en el desierto. Bueno, la Biblia registra muchos más, amén. Pero Dios estaba hablando a Faraón a través de Moisés. Y quiero decirte algo, que también cuando yo en mis primeros años que me convertí al Señor Jesucristo, hubo un hombre, un varón de Dios, que se acercó a mí y me habló palabras que yo necesitaba escuchar. Porque claramente me di cuenta que era un instrumento de Dios para que ministrara mi vida en áreas en las cuales yo necesitaba, ¿verdad?, tomar acción de cambios. Necesitaba yo tomar decisiones, y Dios envió a este hombre, ¿verdad?, para que mi vida totalmente fuera de edificación. Después entendí, en ese instante no entendí, pero después entendí que este hombre había sido un instrumento en las manos de Dios. Así como fue Moisés, ¿verdad?, traía las palabras de Dios para hablarle a Faraón, pero Faraón no hizo caso, ¿verdad? Pero yo me recuerdo que yo sí atendía esa voz y pude mirar la restauración de mi Dios en mi vida. La Biblia también registra muchos más donde Dios habla por medio de otras personas, pero un ejemplo más está en segunda de Samuel capítulo 12, verso 1, donde es la historia de David y el profeta Natán. Nos dice así en segunda de Samuel 12:1: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Tal vez ya conoce la historia, donde el rico tenía muchas ovejas y el pobre pues solamente tenía una. Y nos dice la palabra que vino un visitante a visitar al rico,
y no quiso tomar una oveja suya, sino que tomó la oveja del pobre y la preparó para el visitante. Esta historia era Dios confrontando a David por acciones que había cometido él que no iban de acuerdo a la manera como David podía honrar a Dios, sino que de esa manera él había pecado en contra de Dios. Y Dios le habla al profeta Natán y le dice: ve a David, encuéntrate con David, ¿verdad? Y Dios puso las palabras en el profeta Natán, ¿verdad? Y nos dice que cuando David escuchó las palabras del profeta y escuchó cómo estos dos hombres habían actuado, dice que David se enfureció y dijo: este hombre rico es digno de muerte por lo que hizo. Porque si él tenía muchas ovejas y aquel que tenía solamente una, el que tenía muchos fue y tomó una solamente para, dice, dársela a aquel visitante. Y cuando dijo él que era digno de muerte, en ese instante el profeta Natán le dijo: ese eres tú, David. Entonces David se encontró que no era el profeta Natán hablando a su vida, sino que era Dios confrontando su estilo de vida, el estilo de vida de David. Y esta es la razón por la cual muchas veces nosotros venimos delante de nuestro Dios cuando miramos que alguien nos habla por la palabra de Dios. Nosotros podemos darnos cuenta que es Dios hablando y podemos nosotros, como decir, si vamos hacia el sur, podemos regresarnos otra vez a continuar el camino que Dios nos había marcado. Porque en 2 de Samuel 2, en el verso 7 del mismo capítulo 12, nos dijo, entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Dios siempre va a tener personas alrededor de nosotros para cuando nosotros no escuchemos la voz de Dios a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, alguien o Dios usará a alguien para que venga a hablarnos a nosotros, para que sea el portador de las palabras de nuestro Dios. Esta es la razón por la cual Dios usa hombres y mujeres para hablar a las vidas de otras personas. Otra referencia que encontramos está en Hechos 8:26, donde tal vez conoces que uno de los discípulos del Señor, que se llama Felipe, ¿verdad? Cómo recibe la información. Dice así: un ángel del Señor, en Hechos 8:26, dice, habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y después en el verso 29 dice: y el Espíritu, o sea, hablando del Espíritu Santo, dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Dios hablando a Felipe para que Felipe hablara al tesorero etíope o al eunuco etíope. Nos damos cuenta que Dios habla de diferentes maneras. Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través del Espíritu Santo, como nos menciona aquí también en Hechos. Dios nos habla a través de otras personas, pero también, como dice aquí, ¿verdad? Que un ángel del Señor habló a Felipe. O sea que también los ángeles pueden hablarnos para que nosotros, ¿verdad?, nos levantemos a hacer una obra específica. Dios hablando a Felipe para que Felipe hablara. Y déjame decirte que solamente cuando nosotros tenemos hambre y sed de Dios podemos agudizar nuestro oído para escuchar la voz de Dios, ya sea a través de la palabra, a través del Espíritu, a través de un ángel o a través de las circunstancias o a través de cualquier cosa. Vamos a saber que Dios está hablando a nuestras vidas. La cuarta manera como Dios habla es a través de las circunstancias. Y Dios comunica siempre sus planes y nos habla a través
también de las circunstancias. Un ejemplo que te voy a presentar es un excelente ejemplo, ¿verdad? Lo encontramos en el Antiguo Testamento, en Génesis, ¿verdad? En Génesis capítulo 37 hasta el capítulo 50, que es la vida de José. José el soñador, José el que fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? Como esclavo a Egipto, pero José no vio esa circunstancia, ¿verdad? Como una desgracia o algo hechos feos que hicieron sus hermanos, sino que José vio la circunstancia, ¿verdad? Como un propósito de Dios. Depende uno cómo tenga el oído, uno puede mirar las circunstancias. Mira lo que dice Génesis 45 en el verso 5 al 8. Ya sus hermanos estaban ahí frente a él, ya él había pasado un sufrimiento de donde ya tenía años viviendo en Egipto, ya había estado en la cárcel, ya había, ¿verdad?, pasado por un proceso en Egipto. Pero ahora cuando se encuentra con sus hermanos, Dios ya lo había levantado, ya lo había hecho un pilar fuerte, ya lo había puesto en un lugar de influencia con los egipcios. Y dice así Génesis 45, de 5 al 8. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Las circunstancias muchas veces determinan, ¿verdad? O uno determina que la circunstancia que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a tomar? Es un plan de Dios, es un propósito de Dios. No importa qué dura, tan fuerte pueda ser la circunstancia. Nos dice en el verso 6, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. El verso 7 nos dice, y Dios me envió delante de vosotros. Vaya, qué manera de enviarlo. Dice, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Bueno, a través de las circunstancias sobre las cuales José, ¿verdad?, no tenía ningún control personal, él fue usado por Dios para salvar la vida de miles de personas en un tiempo de grande hambruna, porque no solamente salvó a sus hermanos o a su pueblo, a su parentela, sino que también salvó a Egipto, a los egipcios, y con ellos las naciones de alrededor vecinas, que eran vecinas de Egipto. Ellos escuchaban decir, en Egipto hay grano, vamos allá a Egipto. ¿Sabes por qué? Porque Dios envió ahí a José para bendición, para preservar no solamente la vida de sus hermanos, sino aún la humanidad, ¿verdad? Quiero decirte que nada ocurre fuera del conocimiento de Dios. Así, ¿verdad? Así que aunque las circunstancias bloquean lo que nosotros podríamos percibir ser la voluntad de Dios, aún así Dios está en control. Aunque muchas veces nosotros digamos esto no es de Dios, aún así Dios está en control. Siempre Él está en control. Dios puede tomar cualquier circunstancia, ya sea una circunstancia difícil que el enemigo haya puesto o que el hombre haya puesto, ¿verdad? Dios puede cambiarla y usarla para sus propósitos, para sus planes. Entonces, tenemos una promesa maravillosa como iglesia, ¿verdad?, de parte de nuestro Dios con respecto a las circunstancias que venga sobre nuestras vidas, sobre cada persona. Si tú estás pasando por momentos difíciles, debes de conocer la palabra de Dios, que aún las circunstancias difíciles, Dios las puede usar para bien, para bendición. Dios puede usar aún las cosas que el enemigo ha puesto las puede cambiar lo que
era para maldición, Dios las puede cambiar para bendición. Fíjate lo que dice Romanos 8:28, que es una promesa para nosotros, para hoy en tiempo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Las maneras de Dios al comunicarse con su pueblo resultan ser planes y propósitos de Dios para cada uno de nosotros. Ya sea que hable por medio de la palabra, ya sea que hable por medio del Espíritu, por medio de ángeles, por medio de personas o por medio de circunstancias, nada ocurre fuera del conocimiento de Dios. Siempre Él está en control y siempre estará en control. Dios es un Dios maravilloso que a Él no se le olvida nada. Dios está en control de todas las cosas más pequeñas hasta las más grandes. Y así como Dios usó para bien aquellos males que le habían hecho a José, así Dios puede usar para bien todo aquello que vivamos nosotros en la trayectoria de nuestra vida. Podemos confiar en Dios. Podemos tener la plena seguridad que el amor que tenemos por Dios va a hacer que todas las cosas nos ayuden para bien, porque esas serán usadas para cumplir o darle cumplimiento a los planes, a los propósitos de Dios, como nos dice Romanos 8:28. Así de que las maneras de Dios al comunicarse con su pueblo resultan ser planes, propósitos de Dios, aunque para nosotros pudiesen ser cosas desagradables, horribles y terribles. Para Dios puede ser un medio de bendición para nuestras vidas. Dios puede hacer cosas de la nada, puede bendecirnos de la nada, pero es de que le creamos a Él, de que le amemos con todo nuestro corazón. Dios realmente anhela comunicarse con su pueblo. Dios anhela exponer el amor, quiere que nosotros conozcamos el amor de Dios. Es por eso que quisiera que fuéramos a orar, para que esta corta enseñanza, ¿verdad?, sea de bendición para nuestras vidas. Porque en estas 2 cuarentenas que estamos cruzando, muchos de los hermanos, yo me he dado cuenta que hemos pasado por momentos difíciles, pero la palabra de Dios nos da promesas y nos dice que lo que puede ser difícil, una circunstancia difícil, Dios la puede usar para convertirla en una bendición, en un plan, en un propósito de Dios. Entonces, por eso quisiera que cerrásemos nuestros ojos y le dijéramos al Señor que nos ayude a entender sus planes, sus propósitos, aunque las circunstancias no nos permitan mirar sus planes, aunque las circunstancias no nos permitan mirar sus propósitos, que debemos de creer en nuestro corazón lo que dice su palabra, porque le amamos con todo nuestro corazón y porque Él es el que un día nos dará la corona de vida. Es por esto que hoy quisiera que cerras tus ojos en el nombre de Jesús e inclinaras tu rostro y le dijeras: Señor, gracias, porque sé que estoy, Señor, en tus planes, en tus propósitos. Señor, ayúdame a entender estos planes, estos propósitos, oh Dios. Señor, que las diferentes maneras, oh Dios, que hablas a tu pueblo, Señor, puedan ser efectivas en mi vida. Señor, que tu palabra pueda hablarme a mí, oh Dios. Que tu palabra me pueda moldear, Señor, para cumplir tus planes y tus propósitos. Que es el Espíritu Santo, oh Dios,
pueda hablarme, Señor, y yo escuchar su dulce voz. Señor, para que yo pueda, Señor, caminar en tus planes. Señor, anhelo caminar en tus planes. Señor, también, oh Dios, que cuando yo no escuche tu palabra y que no escuche el Espíritu Santo, puedas enviar un siervo tuyo, Señor, que me hable, oh Dios. Señor, que me haga entender, oh Dios, tus planes, tus propósitos, oh Dios. Señor, lo que tú quieres que yo haga, Señor, y aún las circunstancias difíciles por las cuales, Señor, yo esté pasando, Señor, sean, Señor, que tú estás hablando a mi vida, que tú estás hablando, oh Dios, Señor, que son planes y propósitos establecidos en la eternidad para bendecirme, para bendecir, Señor, a mi iglesia, para bendecir a mi familia, para bendecir a mi hogar, para bendecir a mis hermanos, Señor, y a todos aquellos, oh Dios, que se cruzan en mi camino, porque tú eres el Dios que me llamaste. Tú eres el Dios, oh Dios, que un día, Señor, extendiste tus brazos, Señor, hacia mí, Señor, y yo corrí hacia ti, oh Dios, Señor, donde encontré la libertad, donde encontré, Señor, la liberación y el amor, Señor, tan grande que tú tienes para todo aquel, Señor, que viene delante de ti. Señor, oro por tu iglesia. Oro, Señor, por esta iglesia, Señor, la iglesia Lightgate, oh Dios. Oro, Señor, por el liderazgo. Señor, que tú, Señor, nos des, oh Dios, el amor suficiente para poder amarte a ti, para poder amar a las personas, oh Dios. Que podamos compartir el evangelio, que podamos compartir las verdades eternas, las verdades espirituales, oh Dios, que tú nos has enseñado. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso en el cual podemos confiar, oh Dios. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, mi deseo es de que esta semana sea una semana de bendición y que en el transcurso de esta semana hagas planes para que el próximo domingo podamos reunirnos para alabar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo aquí en el estacionamiento atrás de la iglesia y podamos estrechar, ¿verdad? Iba a decir un fuerte abrazo, pero ahorita, ¿verdad? Por prudencia, ¿verdad? Solamente vamos a decir, hermano, ¿cómo estás? ¿Verdad? Vamos a decir un Dios te bendiga, Dios te guarde, ¿verdad? Y ya vendrán esos tiempos donde vamos a estrechar las manos, donde vamos a podernos darnos un abrazo fuerte, ¿verdad? Y bendecirnos en el amor de Cristo Jesús, ¿verdad? Que tengas una excelente semana, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te bendiga ricamente para la honra y la gloria de su nombre. Bendiciones.